En Bayer estamos seguros que la innovación es parte de nuestro éxito. Es por esto que te invitamos a participar de Bayer Discovery. Hola María Elena, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas tardes a Sí. todos. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Gracias, Pablo, y gracias a nuestra invitada y a todas las personas que hoy nos acompañan. Bienvenidos a nuestro primer keynote de la semana tan esperada Discovery, de Digital and Innovation. Los acompañaremos en esta sesión como sus anfitriones, Juan Pablo Trigueros. Adelante, Juan Pablo. Y yo, María Elena Mogollón. Gracias María Elena, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos para la comunidad de Digital and Innovation. Pues es un honor que ustedes nos puedan acompañar. Esperemos que disfruten muchísimo nuestro primer keynote de Pharma y el tema importante que vamos a tratar, que es transformando el rol del paciente para que sea un jugador activo y estrella en la nueva normalidad. Así que María Elena, te dejo para que puedas presentar a nuestra speaker, no sin antes invitar a la gente para que pueda hacer uso del chat, que cuando quiera hacer sus preguntas las vaya documentando en el chat y nosotros al final de la presentación de la speaker se las vamos a ir haciendo. Así que bienvenidos y que disfruten mucho. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Instrucciones con respecto a las preguntas. Vamos a tener entonces el día de hoy a nuestra invitada especial, quien nos dará toda la charla del keynote. Ella es María Fernanda Escobar Corredor, microbióloga y CEO en Love Humankind. Bienvenida, María Fernanda. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por este espacio tan especial. Para mí es un honor estar acá y compartir con ustedes un poco mi pensar frente al tema de innovación, al tema de farma y de pacientes especialmente, que es mi pasión y mi razón de vida. Les cuento un poquito sobre mí. Yo, como dijo María Elena, soy microbióloga y trabajé mucho tiempo en farma, pero por muchas razones de la vida estuve tentada a cambiar un poco de camino viendo la salud de manera más integral, y una de esas es un diagnóstico de esclerosis múltiple con la que fui diagnosticada hace más o menos 10 años, y llevó a que repensara un poco la salud tanto a nivel personal como a nivel laboral. Y hoy quiero hablarles de un tema muy especial que se llama ¿cómo podemos transformar el rol del paciente, convirtiéndolo en un jugador estrella a través de la innovación? Y esto lo podemos hacer a través de muchos mecanismos, y yo creo que Pharma especialmente tiene un rol muy importante en todo esto, y vamos a estarlo discutiendo durante esta hora, este camino. ¿Y por qué estoy hablando del paciente y de innovación al mismo tiempo? Lo primero que quiero que empecemos a mirar es que el paciente crónico especialmente tiene un manejo crítico, tiene un rol crítico en el manejo de su enfermedad. El paciente crónico, a diferencia del paciente agudo o del paciente con una enfermedad aguda, pasa muy poco tiempo en un consultorio médico o pasa muy poco tiempo en el sistema de salud realmente. Realmente la mayoría de su tiempo está fuera del sistema de salud y su enfermedad o su salud se desarrollan por fuera de ese sistema de salud. Además, hemos conocido y se ha podido estudiar que la mayoría de estas enfermedades son derivadas
o relacionadas a un estilo de vida inadecuado. Y esto lo podemos entender mucho en las últimas enfermedades como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, todo esto. Yo hablo de cáncer como una enfermedad crónica porque me parece que ya hoy en día se está viviendo como una enfermedad crónica. Son pacientes que duran bastantes años en esta lucha y que muchos de estos, los pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, todo esto se debe a un estilo de vida inadecuado. Y adicionalmente le sumamos a todo esto que normalmente estos pacientes tienden a ser polimedicados, tienden a tener diferentes enfermedades y comorbilidades conjuntas que los llevan a interactuar diferente con el sistema de salud y en diferentes ocasiones con diferentes actores. Entonces, el paciente realmente no puede tener un rol de objeto como tal, de espectador como tal, sino que tiene que tener un rol orquestador, tiene que tener un rol en donde él pueda manejar a todos estos agentes del sistema de salud. Y creo que eso nos cambia la perspectiva completa del manejo de la salud a lo que veníamos acostumbrados. Adicionalmente, ¿qué podemos ver? Podemos ver que definitivamente el estilo de vida es uno de los determinantes más importantes de la salud. Claro, están todos los determinantes genéticos, está el medio ambiente, está cómo maneja el sistema de salud, la salud y la enfermedad, pero definitivamente el mayor determinante o el determinante más importante es el estilo de vida, que creo que hemos de alguna manera olvidado un poco a través de los años y que tenemos un modelo que hoy en día no tiene este sentido y lo que hace es que ve al paciente como un objeto que hay que intervenir, mientras que lo que tenemos que empezar a hacer es trabajar conjuntamente con ese paciente. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que empezar a empoderar a ese paciente. Y sé que ya se han hecho esfuerzos y no voy a negar la cantidad de esfuerzos que se hacen a través de Pharma o a través del sistema de salud para esto, pero creo que tenemos que ir un paso más allá. Creo que ya estamos involucrando al paciente en muchas de esas decisiones y en muchas de esas intervenciones que tenemos con él en el sistema de salud, pero definitivamente para llegar a un real empoderamiento, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al empoderamiento. Y si ven, es desarrollar habilidades, tener el acceso a la información y a los recursos y poder influir en los factores que afectan su salud y su bienestar. Entonces, no es solamente empoderarlo para que conozca y que tenga información, sino para que pueda actuar y tenga las habilidades necesarias para actuar. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que tener 3 componentes. El primero es que tiene que tener información y creo que el sistema de salud y Pharma y muchos actores en el sistema de salud se han dedicado mucho a este pedacito, a dar información al paciente, a que el paciente esté mucho más informado. Pero nos faltan, yo creo que los últimos 2 componentes, que es el de autoeficacia, el de darle las herramientas al paciente para que pueda manejar su salud. Y la otra es que también darle la habilidad, pero también el espacio para que pueda hacer parte importantísima en la toma de la decisión. Y eso ¿por qué queremos llegar a esto? ¿Por qué estoy hablando de esto en un foro de innovación? ¿Y por qué estamos hablando de esto en Bayer hoy en día? Porque el conocimiento y la práctica se tornan en empoderamiento. Y un paciente empoderado se ha demostrado que tiene mejores resultados en salud. Entonces, podemos estar interviniéndolo de pronto en algo que no nos impacta tanto nuestro negocio directamente, que puede ser muchas cosas, por ejemplo, de su estilo de vida o de un poco más de literacia en cuanto al tema de la salud, pero definitivamente eso se torna en mejores resultados en salud. Se torna además en que incrementa la responsabilidad y la participación del paciente. Y esto va a ayudar muchísimo, no solamente a los resultados, sino a la sostenibilidad del sistema, porque un paciente empoderado un paciente realmente empoderado y empoderado de una manera correcta, debería poder usar de manera más eficiente los recursos de salud. Entonces vamos a ver
¿qué tiene que ver esto, por ejemplo, con la relación médico-paciente? ¿Qué podemos ver hoy en día con un paciente más empoderado y también con la situación actual en la que estamos viviendo, que ya sabemos que no es una cosa pasajera, que sabemos que vino para estar bastante tiempo acá y para cambiar la interacción que tenemos médicos con pacientes y que tenemos el sistema de salud en general? Entonces, ¿qué podemos ver? Primero, es que una teleconsulta no es solamente asegurarnos que están todos los elementos de tecnología listos para hacer la teleconsulta, sino que necesita una teleconsulta bien hecha necesita mayor estructura que una consulta presencial. Tanto el médico tiene que estar más estructurado como el paciente también tiene que estar mucho más estructurado para poderle sacar provecho a esa teleconsulta. Adicionalmente, el tiempo es aún más limitado. Vemos que las teleconsultas a veces inclusive pueden ser más limitadas porque el médico tampoco tiene las herramientas para poder evaluar al paciente. La evaluación física se vuelve restringida, entonces acá el paciente toma un rol supremamente importante de reporte, de autorreporte al médico de cosas que debería tener que reportar y para que él sepa qué criterios tiene que reportar al médico, tiene que tener este nivel de empoderamiento. Adicionalmente, definitivamente los canales de comunicación son distintos. Han cambiado los canales de comunicación con la EPS, con los prestadores de servicio, con el médico, y el paciente tiene que empezar a ajustarse a todo esto. Entonces, ¿qué empezamos a ver en los pacientes y qué esperamos de ellos? Definitivamente que esto lo veníamos viendo hace unos años, esto no es nada nuevo, empezamos a tener pacientes más informados y demandantes desde que existe Google. Creo que empezamos a ver pacientes que llegan informados y puede ser inclusive mal informados a la consulta, demandando ciertas cosas que antes no pasaba. Pero hoy en día cada vez más se ve este rol y se ve la importancia de primero darle la información correcta al paciente y luego darle las herramientas para que pueda tomar esas decisiones. También llegan más preparados o se espera que lleguen más preparados, se espera que tomen un rol mucho más activo en esa consulta. Adicionalmente, también se ve que los pacientes empiezan a tomar decisiones y lo hemos visto con la pandemia. Los pacientes empiezan a decidir cosas que probablemente antes no estaban decidiendo, como los medicamentos que se van a tomar o con los que van a seguir y aquellos que no. De pronto algunas terapias que van a descontinuar por miedos o por mala información o definitivamente porque han hecho un proceso de toma de decisión correcto. Pero todo esto, pues definitivamente nos cambia la perspectiva, la relación médico-paciente cambia y se convierte un poco más en una relación, o idealmente debería convertirse en una relación de aliados, más que el médico es la autoridad y yo hago lo que el médico me diga, se vuelve el médico es mi consultor y yo tomo decisiones con él respecto al manejo de mi enfermedad. ¿Por qué? Porque el médico es el experto técnico, el experto científico, el experto médico, mientras que yo soy el experto de mi vida, de mi estilo de vida, de lo que quiero, de cuáles son mis metas de tratamiento, por ejemplo, de cuáles son mis sueños, de cuáles son mis expectativas de calidad de vida. Y todo esto conjunto hace que el médico y el paciente tengan una conversación muy diferente. Esto se puede lograr de manera correcta o se puede lograr de una manera un poco torpe, dependiendo de cuáles son esas herramientas que les damos a los pacientes. Entonces, si se dan cuenta acá, es muy importante empezar a pensar en esas soluciones que podemos empezar nosotros en Pharma a tener y cuál es el rol que de pronto el paciente puede jugar, el médico puede jugar y cada uno de los actores del sistema de salud puede jugar. Y acá hay algo que me interesa mucho, porque como les decía, dentro de mi experiencia, he trabajado muchos años en Pharma, y yo creo que Pharma es una industria por sí misma muy innovadora, pero a veces en algunas cosas nos quedamos haciendo lo mismo, todo el tiempo lo mismo, pensando cosas diferentes, pero haciendo cosas muy parecidas, y muchas veces nos quedamos en nuestro rol pequeño sin darnos cuenta que si empezamos a pensar diferente y a buscar resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes.
tenemos que empezar a expandir todo nuestro pensamiento para llegar a realizar cosas muy diferentes y obtener resultados muy diferentes. ¿Y esto cómo se logra? A través de la innovación, definitivamente. Entonces, ¿qué podemos ver, por ejemplo? Hoy en día, las redes sociales son una oportunidad de educación gigante. Conozco, por ejemplo, una médica, una neuróloga, que hace poco tiempo se dio cuenta que era un poco inútil. Ella me decía, yo tengo algunos brochures, por ejemplo, para mis pacientes, para informarles qué es la esclerosis múltiple, para hablarles un poco del manejo de la enfermedad, pero me di cuenta que es un poco inútil llegar al 1 a 1. Me di cuenta que los pacientes hoy en día en redes sociales buscan y siguen ayuda y consejos médicos, y que si lo hago a través de estos canales, puedo lograr ser mucho más eficiente, llegar a muchas más personas. Y esto es, por ejemplo, algo que una plataforma que es UnoDoc3, que creo que muchos de ustedes lo conocen, porque ya es un gran aliado para la industria farmacéutica, y que definitivamente hizo un boom hoy en día con esta pandemia. ¿Por qué? Porque trae contenido muy útil para los pacientes, hace de puente entre muchos agentes del sistema y el paciente, y definitivamente es una forma muy fácil de hacerlo. Otros doctores y otros médicos han empezado a utilizar estas plataformas, no solo en Colombia y no solamente en Latinoamérica, en el mundo entero lo están haciendo, y lo están haciendo a través de crear contenido de valor y de crear un medio de cómo comunicarse bilateralmente con el paciente. Porque no solamente ellos exponen el contenido, sino también reciben información de esos pacientes, y de esa manera se genera una conversación. Entonces, la consulta como tal, una consulta formal, se vuelve uno de los canales de conversación con el médico, pero las redes sociales se vuelven otro canal de comunicación. Y esto también lo han venido utilizando y lo hemos conocido, creo que todos nosotros en Pharma lo estamos empezando a ver en toda Latinoamérica, y es las organizaciones de pacientes, el crecimiento que han tenido en este último año, me atrevería yo a decir, en redes sociales. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos obligó a rediseñarnos, a reinventarnos, a innovar esos canales de comunicación. Entonces, todo esto genera una oportunidad muy grande de cómo vamos a dar información al paciente, pero recordemos que no nos podemos quedar en solo la información, sino tenemos que pasar a los siguientes 2 pasos, que es el de autoeficacia, de cómo podemos generar autoeficacia. Y algunos de estos canales lo hacen de manera muy eficiente también. Lo hacen, por ejemplo, a través de dar consejos sobre temas prácticos o acciones prácticas que los pacientes pueden empezar a tomar para su autocuidado, para la toma de sus decisiones. Y esto pues se convierte en un canal muy importante que, si es canalizado de la manera correcta, nos puede ayudar a informar al paciente, y que obviamente también se vuelve una ventana que tenemos que observar y monitorear para no desinformar al paciente. Y cuando yo hablo de estos temas, me ha pasado con muchos de mis clientes que empiezan a pensar inmediatamente en una nueva app, en una nueva plataforma. No, entonces hagamos esta plataforma de innovación, saquemos esta app que le ayuda al paciente a monitorear sus cosas. Y yo creo que la solución no se trata de sacar una nueva app o una plataforma más. Sí puede ser uno de los medios, pero definitivamente no es el fin. El fin no es sacar una plataforma más, el fin no es sacar una app más, sino que tenemos que parar, pensar y entender las necesidades reales. Y yo sé que en Pharma hacemos patient journeys, en Pharma entendemos qué pasa en el diagnóstico, qué siente el paciente, pero si nos sentamos realmente a pensar, si realmente entendemos el comportamiento de estos pacientes, a veces nos falta información. Y por esa razón empezamos a trabajar directamente en la solución sin haber hecho todo el trabajo completo. Y acá les traigo una frase de una emprendedora muy importante del Reino Unido y de Estados Unidos, tiene bastantes empresas,
y además es escritora de muchos emprendimientos. Y ella dice que para poder generar una verdadera innovación necesitamos interacción humana, conflicto, discusión, debate, porque si no existe esto, si una persona solamente se sienta en su escritorio y dice, se me ocurrió, voy a hacer una app espectacular, esto va a ser la solución para mis pacientes, van a poder encontrar la información. ¿Cuántas apps hay en internet hoy en día que las usan 3 personas porque a alguien se le ocurrió que era importante, pero realmente no se sentó a pensar si esa era la solución o no? Y ahí es cuando entra un proceso que me encanta, que está basado en el design thinking, en el pensamiento de diseño, y es el proceso de co-creación. Y acá yo creo que es muy importante utilizar la co-creación, utilizar el design thinking para empezar a trabajar de la mano del paciente o de la mano del médico o de cualquiera que queramos intervenir para no solamente sacar información, que es, por ejemplo, lo que hacemos con un patient journey. En el patient journey, a veces sacamos información, encontramos mucha información, hacemos mucha investigación, pero a la hora de sentarnos a crear la solución, nos sentamos solitos con el equipo, generamos la solución y luego la sacamos al mundo. El proceso de co-creación tiene que es co-crear. Desde el principio se trabaja la co-creación y se involucra a los diferentes stakeholders. ¿Y eso qué hace? Definitivamente genera corresponsabilidad. Genera corresponsabilidad en las diferentes partes. Entonces, yo como Bayer no estoy creando solo. Estoy involucrando a esta EPS o a esta IPS o a este grupo de médicos o a esta sociedad científica o a esta organización de pacientes o a este grupo de pacientes o a esta cohorte de pacientes y estoy co-creando con ellos. Entonces, yo no soy el único responsable del resultado. Ellos también son responsables de lo que salga de este proceso. Adicionalmente a eso, idealmente es un proceso que incluye, es un proceso que involucra diferentes stakeholders, que tiene una visión 360 grados. También definitivamente se moviliza una comunidad, empieza a generarse una comunidad por sí solita. Y a veces en el proceso de co-creación no tenemos ni idea qué va a salir de ahí. Inclusive, muchas veces me siento con clientes pharma y ellos me dicen, pero es que nosotros estamos muy restringidos por muchas razones en la forma de actuar. Claro, pero como estamos co-creando, yo no voy a ser el único responsable y yo no voy a ser el único que ejecuta. Entonces, creo una comunidad que se va a encargar de la sostenibilidad de ese proyecto. Y yo no voy a ser el único responsable de generar o de mantener. Y esto me genera que el proyecto se vuelve mucho más sostenible, porque no soy yo, o no es mi gerente de producto que se le ocurrió esa idea, o no es el nuevo business, el unit manager que de pronto se le ocurrió esta idea y que cuando se vaya de pronto se pierde la idea, sino que se genera una red que apoya el proyecto y que lo lleva a pensamiento de más largo plazo que de pronto lo que nos vaya a dar resultados este año. Eso adicionalmente, cuando hacemos un proceso de co-creación juicioso, lo que hacemos es recabar y entender la psicología de los pacientes, el comportamiento del paciente. Entonces, nuestro target es el cambio de comportamiento. No solamente el dar información, por ejemplo, que es muy común, sino el de cambiar el comportamiento de nuestra audiencia. Y entonces eso genera muchísimo valor. Y todo esto se ve espectacular y yo sé que en pharma se hacen muchos procesos de co-creación, a veces no tan rigurosos como se deberían hacer, pero digamos que en general pharma es y estoy hablando de pharma no solo Bayer, cuando estoy hablando de pharma ahora caí en cuenta, no estoy hablando solo Bayer Pharma, sino pharma en general, la industria farmacéutica ha sido muy juiciosa en esto y en el mundo, en la salud, se han hecho muchos procesos muy juiciosos de co-creación. Grandes clínicas como la clínica Mayo es líder en este tipo de cosas, de co-crear, de involucrar a diferentes stakeholders y de generar servicios que realmente tengan un valor agregado. Pero, ¿qué pasa con esto? Que cuando el proceso es así de riguroso,
tiene algunas cosas y algunas lecciones aprendidas que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuáles son esas? La primera es que tenemos que involucrar a nuestros stakeholders desde el comienzo. No vale la pena involucrarlos solamente en el comienzo y después dejarlos, o involucrarlos a la mitad de camino cuando ya tenemos una idea y solo queremos testear, que es muy parecido a los modelos de marketing anteriores, que era, si quieres sacar algo, entonces créalo y luego haz una prueba, ¿no? Haz un test, mira a ver si funciona y ahí sí metes la inversión. El proceso de co-creación es desde el comienzo. Y tú, que yo te invito a ti a hacer la co-creación, haces parte del proceso y eres corresponsable de lo que salga. Eso hace que tengamos que ser muy flexibles, porque si tenemos una idea en la mente, tenemos de pronto el camino se cambia y cambian cosas y llegan cosas y se crean cosas que nunca lo habíamos pensado desde el principio. Entonces, si tenemos una idea muy rígida, puede que este proceso sea complicado de realizar. Lo otro es que es un proceso más largo de lo que normalmente estamos acostumbrados a generar proyectos. Cuando generamos un proyecto dentro de una compañía farmacéutica, sabemos que toma cierto tiempo en que el equipo multidisciplinario se junte y trabaje junto, pero estos procesos tienden a ser un poco más largos, porque al involucrar diferentes stakeholders, el proceso se puede alargar. Inclusive también en las etapas posteriores, cuando se están creando alianzas, crear una alianza con una EPS, crear una alianza con una IPS, a veces puede tornar, yo he tenido proyectos en donde nos hemos demorado más de 2 años en que el proyecto salga a la vida, porque estos procesos toman tiempo. Entonces, el equipo ejecutivo tiene que estar preparado para no ver resultados a corto plazo, sino es un tema de más de largo plazo muchas veces. Lo otro también, definitivamente, tenemos que tener una mente abierta y tenemos que generar alianzas y tiene que haber un liderazgo de expertos que hayan hecho estos procesos de co-creación para que haya una estructura y para que haya un seguimiento correcto a todo el proceso. Y definitivamente acá es una invitación a que el paciente sea visto como un jugador estrella y no solamente como el objeto o como el espectador, ¿cierto? Estábamos acostumbrados a que nos sentábamos todos en el sistema de salud a pensar qué hacíamos con el paciente, qué servicios le diseñábamos al paciente, cómo generábamos valor al paciente, porque desde hace mucho tiempo hablamos en la industria farmacéutica de un patient-centric o un pensamiento basado en el paciente o centrado en el paciente, pero realmente lo teníamos como un objeto, como el que intervengo. Y realmente el paciente tiene que ser el jugador estrella, el que lidera, el que revisa, el que monitorea, el que propone, etc. Y esto es un cambio un poco de mentalidad, no tan fácil a veces de tener. Entonces, ¿qué nos puede generar resultados o qué hay que tener en cuenta para generar resultados sostenibles en todo esto? El primero es que no se nos puede olvidar que los pacientes son seres humanos, que los pacientes tienen vidas, tienen problemas, tienen felicidades, tienen sueños, tienen estilos de vida, tienen trabajos estresantes o están sin empleo. Todo esto hace parte de su enfermedad, de su manejo de la salud y de su vida, que no podemos desconocer definitivamente. Lo otro es que somos seres humanos y los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y las redes facilitadas entre los pacientes ayudan muchísimo al empoderamiento. Entonces, acá nos da una clave de cómo podemos trabajar ese factor de comunidad y que el proceso de co-creación ayuda muchísimo a generar eso. Lo otro es que los pacientes no necesitan una información demasiado compleja. Y creo, otra vez lo vuelvo y lo digo, en el sistema de salud nos hemos preocupado mucho por educar al paciente. Y creo que tiene que haber un cierto nivel de educación, pero definitivamente no nos tenemos que quedar ahí enseñándole la complejidad de la enfermedad a nivel molecular, etcétera, sino hay que dar cierta información y lo importante es pasar a la acción, llevarlo a la acción.
Lo otro es que los cambios, como todo el mundo, todo en el mundo, la mayoría de nosotros preferimos hacer pequeños cambios y luego esos pequeños cambios se empiezan a convertir en cambios significativos. Entonces es importante no tratar de pensar en que vamos a cambiarle la vida completamente al paciente. Si tenemos en nuestro Patient Journey varios puntos de intervención, escojamos uno y enfoquémonos en eso y vamos a ver que eso se hace como una bola de nieve que empieza a impactar diferentes lados. Lo otro es que hemos hablado del empoderamiento por muchos años, pero no tenemos un sistema de salud que premie el empoderamiento del paciente y no tenemos un sistema que esté dispuesto realmente a tener un paciente empoderado. Y creo que ahí nos tenemos que sentar en la mesa varios para hablar de este tema tan importante. Y lo último es que hay que darle al paciente diferentes medios de contacto. Hay que permitirle al paciente, porque no es el paciente, son los pacientes y son muchísimos y cada uno tiene una forma diferente de aprender, una forma diferente de preferencia de comunicarse, etc. Entonces tenemos que darle diferentes opciones a los pacientes. Y voy a hablar un último pedazo sobre los programas de apoyo a pacientes, porque creo que eso es una de las formas que Pharma definitivamente ha dado valor a los pacientes, pero que a veces nos quedamos cortos frente a la capacidad y al potencial que podrían tener estos. Y yo sé que tenemos, que en la industria farmacéutica tienen muchísimas restricciones, regulaciones, etcétera, para que el programa de pacientes como tal, como lo tenemos hoy en día, haga realmente o tenga realmente un valor agregado. Pero ahí la invitación es abrir la mente, es qué entendemos por programa de apoyo a pacientes, porque creo que hoy en día si yo pregunto qué es un programa de apoyo a pacientes, todos pensamos en el PSP y pensamos en las enfermeras que tenemos o que tenemos contratadas o subcontratadas o la alianza que tenemos con diferentes IPS, etcétera. Pero ¿qué pasa si ampliamos esa visión de programa de apoyo a pacientes? ¿Qué pasa si ya no nos quedamos, no es Pharma, sino es el sistema de salud? Entonces, ahí empezamos a generar. Y definitivamente, cuando empezamos a ver el cambio, y no solamente el cambio de esta pandemia, sino el cambio de las regulaciones del sistema de salud, el cambio de las reglas de juego en el sistema de salud, el cambio de los diferentes agentes en el sistema de salud como una oportunidad, ahí es cuando se crea la innovación. Y ahí es cuando empezamos a ver ventanas por donde podemos realmente añadir valor. Y quiero contarles de unos programas sencillos que hemos generado a través de los años. Y estos son programas de coaching, pero yo veo el coaching como un proceso de co-creación constante, en donde el protagonista definitivamente siempre es el paciente. Y hemos generado programas grupales, individuales, presenciales, virtuales, etcétera, para agrupar pacientes con enfermedades crónicas, para que aprendan sobre hábitos de vida saludable y para que también de alguna manera trabajen otros componentes en su vida, como la salud emocional, como su propósito de vida, etcétera. Y esto lleva a que hayan resultados muy interesantes en cuanto a su salud, en cuanto a su calidad de vida y en cuanto a su empoderamiento, no solo de la salud, sino de la vida en general. Y esto también lleva a que se creen programas y redes de apoyo entre ellos, que no es el objetivo inicial, pero que definitivamente es algo que tenemos que estar mirando constantemente. Y les voy a contarle la historia de una persona que para mí me tocó el corazón. Es una niña de más o menos 30 años que llegó a uno de estos programas con una colitis ulcerativa muy complicada, unos malos hábitos de vida, una red de apoyo muy reducida porque ella vivía sola en una ciudad, mientras que sus papás llevaban mucho tiempo viviendo sola desde la adolescencia en una ciudad y sus papás vivían en otra ciudad. Y era una niña que estaba muy confundida, sin propósito de vida, no entendía muy bien qué quería hacer en su vida laboral porque su enfermedad la llevaba a estar constantemente
en el médico, en clínicas, en exámenes, y ella sentía que tenía una calidad de vida muy reducida. Hicimos un proceso de coaching de 6 meses. Ella pudo bajar de peso, cambió sus hábitos de vida, además redujo un poco la dosis del medicamento, pero fue mucho más adherente al tratamiento, porque antes de alguna manera dudaba de su tratamiento, cambiaba de médico, veía otro, etcétera. Ha tenido una enfermedad estable por más de 2 años. Además, encontró una actividad laboral que la llenaba, que la satisfacía, que le llevaba a sacar su máximo potencial. Su autoestima subió con esto y bueno, hoy en día está a puertas de casarse con una vida totalmente normal. Entonces, todo esto lleva a que los pacientes sí nos podemos empoderar, los pacientes sí podemos tener esa capacidad de cambio y de resolución. Siempre necesitamos a veces necesitamos ese apoyo y esa interacción de los diferentes agentes del sistema, pero definitivamente no nos sirve estar simplemente siendo intervenidos y tratados como un objeto en vez de ser incluidos. Y los quiero dejar con una frase que me encanta, que es: comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Y con cambios pequeños logramos cambios muy grandes. Así que les agradezco mucho este tiempo. Me gustaría dejar un espacio de preguntas y de conversación y también oírlos a ustedes qué opinan, cuál ha sido su experiencia entre el tema de co-creación con pacientes, porque definitivamente esto es un tema que debe ser muy conversado y que debe ser muy bilateral y no yo estar acá explicándoles cómo se hace y cómo se debería hacer, porque sé que en Bayer seguramente hay unos grandes aprendizajes alrededor de este tema. Así que muchísimas gracias. Y María Fernanda, muchas gracias. De hecho, tanto María Elena como yo y probablemente todos los que te hemos escuchado, estamos felices con tu presentación, no solamente porque en Bayer tenemos al paciente como centro de todos nuestros esfuerzos, sino también por lo claro que has desarrollado tu presentación, que eso es muy motivante porque en realidad se nos pasó rapidísimo y llevamos casi 40 minutos escuchándote. Motivar a los que nos acompañan en esta tarde a que nos puedan hacer sus preguntas en el chat. Tanto María Elena como yo vamos a estar atentos para empezar a hacérselas a María Fernanda, pero yo quisiera, María Fernanda, arrancar con una pregunta para ti. Hablábamos de la parte de las autoridades de salud que generalmente no se ponen contentas de ese empoderamiento de los pacientes y que más bien hasta cierto punto, María Fernanda, te ponen una barrera o más bien retan el por qué ese paciente hoy día está tan empoderado y llega a reclamar por su medicamento o por su cita con el especialista o incluso por una atención más pronta y más adecuada. Así que quisiera escucharte. Bueno, yo voy a ser muy sincera acá, porque creo que para eso me invitaron también. Y yo creo que en la industria farmacéutica de pronto nos hemos equivocado y utilizado mal el término empoderamiento. Y creo que esto ha generado esa resistencia que hablas tú en las autoridades de salud. Porque nos imaginamos todos que el paciente empoderado es aquel que pelea por su medicamento, ¿cierto? Entonces, creo que ahí el término empoderamiento está muy mal. Te digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en este tema de empoderamiento ya con 2 EPS y ha sido una experiencia muy linda porque se han dado cuenta de la importancia de tener pacientes empoderados cuando vemos la definición de empoderamiento de la Organización Mundial de la Salud y no de pronto el rol de algunas organizaciones de pacientes que de alguna manera se han desarrollado para pelear y pedir más y pedir más. Yo creo que una de las cosas que yo me he dedicado en el último año es a enseñarle a los pacientes sus responsabilidades y dejar de lado sus derechos. ¿Por qué? Porque creo que los derechos no los tienen pegados en la EPS, en el sistema de salud, en cualquier lado, ¿no?
donde uno va al médico, uno sabe sus derechos y el médico le dice, o la secretaria, lo que sea, pero no sabemos cuáles son las responsabilidades. Y hace un año, más o menos, hice un proyecto en Latinoamérica de esto y yo leíamos las regulaciones de cuáles eran los derechos y responsabilidades de los pacientes en toda Latinoamérica. Y digamos, una de las responsabilidades del paciente es tomar sus medicamentos como le es recomendado, llevar un estilo de vida saludable para mantener una salud, la salud, digamos, un nivel de salud adecuado. Y pues, si tú le preguntas a la mayoría de pacientes, muchos ni siquiera lo hacen o lo hacemos. Entonces, creo que hay que llevar a la conversación a un empoderamiento diferente al que estamos acostumbrados a hablar, a que ya no es el paciente el que pide, sino que es corresponsable. Y yo como paciente soy corresponsable de la sostenibilidad del sistema, y si yo pido algo es porque realmente me conviene y lo voy a usar y lo voy a llevar a cabo. Y lo otro que también creo que hemos fallado es en ese proceso de involucramiento. Entonces, como no hemos co-creado, y yo sé que es un espacio muy difícil porque lo hemos hecho, tratado de co-crear con EPS, y por eso les decía que puede, o con entidades de salud, porque yo sé que aquí hay más personas diferentes a Colombia, o sea, con el ministerio, con el Instituto Nacional de Salud, o con, digamos, entes reguladores. Es más difícil sentarlos a la mesa, pero creo que es la solución para que ellos también se sientan corresponsables, que hagan parte de esos proyectos y que sientan que no es que estamos empoderando al paciente para que nos compren más medicamento, sino que realmente esto nos va a beneficiar a todos. Un paciente empoderado definitivamente hace un sistema de salud más sostenible, pero depende del nivel de empoderamiento que lo llevemos. Y creo que ahí la conversación tiene que tornar a eso. Excelente, gracias María Fernanda. Tenemos varias preguntas en el chat. Si quieres, Pablo, ahorita te doy la palabra para que le digamos algunas a María Fernanda. Brevemente, una de las que surgían era, entonces, tal vez como conclusión, ese factor clave para el empoderamiento, más allá de los stakeholders que intervienen, ¿cuál ves tú que sea ese factor clave? Sean los stakeholders, sea el mismo autoconocimiento del paciente, como un factor clave. Wow, yo creo que el factor clave aquí es llevar al paciente a tomar una decisión de cambio, porque creo que los hemos llenado de conocimientos, pero muchas veces ellos o nosotros, porque hablo como paciente, seguimos esperando que el sistema de salud nos dé, que los sistemas de salud nos den, que los médicos nos den, que los médicos nos atiendan mejor, que tengamos acceso a los medicamentos. Pero creo que tenemos que tomar acción, tenemos que ser corresponsables de todo esto. Entonces creo que la clave ahí es llevar a un cambio de comportamiento, llevar a una toma de decisión del paciente que diga, listo, acá somos responsables todos y acá yo tengo un rol muy importante. Y no es de pedir, sino es de actuar. Creo que eso es muy importante acá. Excelente. María Fernanda, nos escribe Mario Melgar y va muy relacionado con lo que tú comentabas, que me encantó, que no se trata de innovar, hacer una nueva app o una nueva plataforma, simplemente a veces mejorar un proceso o mejorar un servicio es innovar. Y nos pregunta Mario que en esta transformación del rol del paciente con respecto a ser orquestador, ¿cómo se pudiera aplicar? Si primero a nivel de las instituciones, si primero a nivel de los médicos que los tratan, o cómo pudiéramos nosotros arrancar con ese liderazgo que tú nos presentas, que me encanta, cambiar ese concepto de empoderamiento de que pido y pido y pido a que soy más bien un actor, parte de la solución de mi problema, que en este caso sería un mejoramiento de mi condición de salud. Yo soy muy amiga de empezar por cosas pequeñas y testear y evaluar y rediseñar si es necesario. Entonces creo que como equipo hay primero que tomar una decisión de cuáles son las prioridades estratégicas, de cuáles son los stakeholders que deberíamos impactar y hacer una priorización.
y luego hacer pilotos pequeños. No tienen que ser grandes poblaciones de pacientes, no tienen que ser grandes poblaciones de médicos, y a medida que vamos aplicando, vamos aprendiendo de los éxitos y de los errores, que yo creo que esto es también en parte del proceso de innovación, es estar abierto a equivocarnos, estar abierto a por ahí no era por otro lado y hagámosle y sigamos. Entonces creo que es eso. Y también eso nos genera muchísima más agilidad y respuesta más rápida cuando generamos pequeños pilotos. Entonces lo primero es definir la estrategia o la prioridad estratégica, y luego, después de la prioridad estratégica, hacer pequeños pilotos, testear y seguir aprendiendo. Gracias, María Fernanda. Y nos das tiempo para más preguntas que ya han surgido en el chat. Voy a unir algunas para que nos dé más tiempo de responder. Las voy a integrar. ¿Cómo puedes manejar tú, esta viene de Colombia unida con otro país? ¿Cómo ves tú que se pueden manejar esas barreras que tienen los pacientes para acceder a su terapia y que no dependen directamente de la conciencia y la responsabilidad de los pacientes? Por ejemplo, que los tenemos en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Dificultades económicas, falta del cuidador o acompañante, y eso por una parte de barreras, y si tienes algunos tips que se les podrían dar a los médicos, tú como paciente, de cómo debe ser esa comunicación desde los médicos. Sí, yo creo que definitivamente nuestros países tenemos ese gran reto, ¿no? Son pacientes que ni siquiera tienen un nivel de vida suficientemente bueno o por lo menos decente para poder vivir y pues tener el nivel de educación que necesitan. Entonces, creo que ahí definitivamente las redes de apoyo se pueden generar. Yo también he tenido muchas ganas de empezar a trabajar en un tema de formalizar un poco más el rol del cuidador, porque en muchos de nuestros países el cuidador hoy en día está muy olvidado, y estos pacientes que tienen muy bajos recursos, definitivamente, como decías tú, se pueden apoyar muchísimo de un cuidador, pero en Latinoamérica no hay regulación clara frente al cuidador, no se le reconoce su rol. Entonces creo que ahí también hay una gran oportunidad que tenemos todos en el sistema de salud para empezar a volcarnos a mirar ahí. Y definitivamente también yo creo que el de dar educación es muy importante. Me acuerdo hace un tiempo cuando mirábamos en un programa de pacientes las barreras de acceso, claro, sí hay muchas barreras de acceso y no voy a negar que no hay barreras de acceso, pero también muchas eran desconocimiento del paciente por la falta de desconocimiento de manejar el sistema de salud. Entonces creo que poco a poco, si empezamos a educar en esas cosas, esas barreras también se pueden resolver muy rápido. Y lo digo, digamos, yo como paciente, pues obviamente no puedo compararme porque pues vengo de la industria farmacéutica, conozco el sistema de salud, pero nunca se ha retrasado la entrega de mi medicamento, y se me ha retrasado 5 días, yo ya sé cómo poner la queja en la EPS, y si no me escuchan en la superintendencia, yo sé manejar el sistema. Entonces, para mí nunca ha habido una barrera de acceso. Para personas que tienen un nivel bajo de educación o que de pronto no tienen el recurso, esas barreras se vuelven mucho más grandes y más difíciles de romper. Entonces, la educación ahí sí toma un papel muy importante. Y como les decía, el rol del cuidador también, pero en estos pacientes con bajos recursos, pues el cuidador es muy restringido porque o trabaja y tiene para poder comer o cuida al paciente. Entonces, creo que ahí hay una gran oportunidad también con las redes de apoyo. Y en cuanto a un consejo para los médicos, en cuanto a la comunicación, yo creo que hay una oportunidad muy grande, y sobre todo en las nuevas generaciones de médicos, ya ellos están viendo esa importancia de tener una relación diferente con el paciente. Yo creo que es el de volver atrás y volver a ver al paciente con ojos de ser humano. Y creo que el simple hecho, creo que la relación médico-paciente puede ser una relación muy terapéutica si nos volvemos un poco más humanos otra vez. Si simplemente podemos escuchar un rato al paciente. Creo que el médico, como tiene muy poco tiempo y tiene que enseñarle al paciente, evaluar al paciente de todo,
a veces olvida que tiene a una persona al frente de él. Entonces creo que ahí, si nos tomamos el tiempo de, ok, ya tengo hoy en día muchas formas de educar a mi paciente. Esta médica que les decía tiene un blog, entonces ella me dijo, yo ya no le dedico tiempo a mi paciente a contarle sobre los anticonceptivos porque tengo un blog, y le digo, si quieres saber, si me preguntas sobre anticonceptivos, le digo, tengo un blog, léete mi blog y ahí te explico qué tienes que hacer con los anticonceptivos, pero me tomo más tiempo preguntándole cómo se ha sentido, cómo ha estado, cómo le ha impactado esta situación, etcétera. Entonces creo que la humanización, otra vez, volver a eso y utilizar las nuevas herramientas que tenemos, que son espectaculares, todos estos otros medios de información y de educación, para quitarle un poco el tiempo a la consulta de eso y poder ser más, tener una relación más humana, creo que sería ideal. María Fernanda, se nos despertó el chat y tenemos bastantes preguntas, ojalá más bien y podamos abarcar, como decía María Elena, incluso ahí redondeando algunas. Hay una que me gusta mucho que te quiero plantear, de Mónica Araya desde Costa Rica, y habla del papel de las redes sociales. Lo mencionabas también durante la presentación, cómo no tenerles miedo. En este momento incluso se han convertido en una herramienta más de contacto para nuestros pacientes. ¿Cómo podemos sacarle ese máximo provecho, como el caso que nos contabas de la doctora, y cómo en el rol del paciente y nosotros también como industria farmacéutica, cómo podemos sacarle ese provecho? Por ejemplo, como mencionabas en la respuesta anterior, haciendo awareness de la enfermedad o dando ciertos tips para que incluso, por ejemplo, ese paciente se vaya empoderando cada vez más de su patología y de su condición de salud y tratamiento. Yo creo que acá tenemos que ser muy estratégicos y otra vez volver a nuestras prioridades. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque lo que yo he visto últimamente es que entonces, como ya sabemos que las redes sociales están funcionando y que hay algunas cuentas donde hay muchos pacientes, entonces, mandemos el videito de tal enfermedad para hacer un awareness. Pero esas son iniciativas muy sueltas. Yo creo que hay que primero generar una estrategia redonda frente a lo que queremos hacer, luego invitar aliados, porque definitivamente cuando en redes sociales, cuando hay alineación de diferentes redes y de diferentes cuentas y de diferentes agentes, pues tiene un impacto mucho más grande. Pero entonces no es sacar el videíto, no es sacar la campaña de awareness solo por sacarla, sino entendamos qué queremos hacer. Creo que ahí tenemos que tomarnos un ratico para eso, pero sacarle provecho. Hay muchas formas, y yo he visto influencers serios en el tema de salud, he visto las organizaciones de pacientes que ahora están empezando a hacer un rol muy interesante en las redes sociales, he visto médicos. Entonces hay como que en vez de hacer todas esas iniciativas así suelticas, ok, entendamos qué es lo que queremos, y a través de ahí ya después decidimos el cómo, que es relativamente fácil. O sea, hoy en día es mucho más fácil que antes hacer una campaña de disease awareness, pero para que tenga real impacto, hay que atar muchos cabos y no es solamente sacar el video en Instagram, creo yo. Excelente, María Fernanda, gracias. Fíjate que una de las preguntas, bueno, varias, al menos como 2 o 3, se relacionan con lo que acabas de decir. Es básicamente si tú veías posible agrupar en una sola y una gran asociación de pacientes que lidere la gran mayoría de enfermedades crónicas para co-crear y no tan independientes como están ahora. Eso se unen, tal vez si tienes algún tip clave para un coaching masivo. Tú hablabas en la última lámina de este tipo de coaching, pero tal vez más masivo, porque a veces el esfuerzo que se requiere para hacer coaching a pacientes crónicos, pues es grande porque son muchísimos. Sí, ¿Cómo lo ven? Listo, yo creo que hay 2. Entonces, en las organizaciones de pacientes, yo estoy trabajando muy de cerca con muchas organizaciones de pacientes, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y yo he visto un cambio de mentalidad muy especial. Y creo que hoy en día ellos también entendieron que hay que trabajar en conjunto, que hay que aliarse. Entonces ya en algunas, digamos, patologías todavía sigue habiendo ciertas rivalidades, pero en general se están dando cuenta que trabajar en conjunto es muy importante. Entonces creo que también eso hay que sacarle provecho. El proceso de co-creación definitivamente uno no tiene que involucrar a todo el mundo, pero sí a los aliados más estratégicos. Entonces, como decías tú,
tengo esta organización de pacientes que sé que agrupa una población importante y que es representativa de lo que yo necesito, trabajen con ellos y ya después del proceso podrían invitar a alguien más si necesitan o si quieren ver un punto de vista diferente o si surge algo, pero definitivamente empezar a trabajar con pocos también es más eficiente. Y en el segundo, en el de coaching masivo, sí se puede. Inclusive hoy en día el boom de los cursos virtuales y que lo hacen en muchas áreas, no solamente en la salud, sino en emprendimiento. He visto médicos que hacen cursos, por decirlo así, son cursos donde la persona entra a saber manejar mejor su esclerosis múltiple. Y son miles de personas juntas, pero el médico hace un coaching más general y a través de Q&A se pueden resolver algunas dudas específicas, pero digamos que las personas van todas a su ritmo y lo que genera esto es lo que yo decía, esas redes de apoyo entre las personas que están haciendo el curso, que eso impulsa a que si alguien tiene una duda específica, otro se lo resuelve y el grupo se va motivando y se va acoplando. Entonces, sí se puede, o sea, se puede hacer un coaching uno a uno que, como dices tú, es muy costoso, muy dispendioso, etcétera, pero coaching grupales, virtuales, se puede muchísimo, pues hoy en día se ha demostrado que se puede hacer y que es una forma muy eficiente para hacerlo y para empoderar al paciente y darle herramientas. María Fernanda, muchas gracias. De verdad que cuando uno la pasa bien, el tiempo se hace corto. Muy gentil por acompañarnos en este primer día que cerramos con el Keynote de Pharma súper exitoso. Darte las gracias de parte de la comunidad de Digital and Innovation y de parte de Bayer en general. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y la invitación, ¿verdad, María Elena? A que nos acompañen el resto de la semana. No sé si quieras dar un mensaje final también, Mari. Sí, muchísimas gracias a María Fernanda, a todos los que han participado, Juan Pablo y todo el equipo detrás. Gracias por el tiempo, por tan buena explicación y responder todas nuestras preguntas. Creo que cubrimos todo, estuvo bastante movido el chat. Gracias equipo por conectarse, seguimos, apenas estamos empezando y María Fernanda, darte las gracias por tu tiempo y por tu valiosísima charla. No sé si te quieras despedir y con eso cerramos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer hablar de esto y me encanta, los felicito por esta iniciativa de esta semana de innovación espectacular. A ustedes. Tenemos la encuestita de satisfacción.